¿Quiénes eran realmente los Anunnaki y por qué desaparecieron de la historia? Este es el tercer video de El Experimento Humano, una super serie donde revelamos lo que los textos antiguos dicen sobre nuestro verdadero origen. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki y por qué desaparecieron de la historia? Y la pregunta es directa, incómoda y perturbadora, ¿y si los dioses no se fueron, sino que fueron borrados? ¿Por qué si los Anunnaki fueron solo un mito, por qué aparecen con tanto detalle en los textos más antiguos de la humanidad? Y si fueron reales, ¿qué ocurrió para que desaparecieran de la memoria oficial? Durante miles de años nos dijeron que la historia humana comenzó con herramientas primitivas, tribus salvajes y un progreso lento. Pero cuando uno se sumerge en los textos sumerios, acadios y babilónicos, esa versión empieza a crujir. Algo no encaja. Demasiada información, demasiados nombres, demasiadas fechas, demasiada tecnología descrita para ser solo mitología. Hoy quiero que me acompañes a mirar de frente una de las preguntas más silenciadas de la historia antigua: ¿quiénes eran los Anunnaki, y por qué dejaron de ser mencionados de forma repentina? El origen de los Anunnaki en los textos más antiguos del mundo. Cuando hablamos de los Anunnaki no estamos hablando de teorías modernas ni de libros recientes. Estamos hablando de tablillas de arcilla escritas hace más de 5.000 años, encontradas principalmente en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Civilizaciones como Sumeria, Akkad y Babilonia dejaron registros increíblemente detallados de estos seres. La palabra Anunnaki se traduce comúnmente como los que descendieron del cielo a la tierra. No es una interpretación moderna, esa traducción proviene del análisis lingüístico del sumerio antiguo. En los textos, los Anunnaki no son espíritus etéreos ni metáforas poéticas. Son descritos como seres físicos, jerárquicos, con autoridad, tecnología y poder real sobre los humanos. Según las tablillas, los Anunnaki llegaron a la Tierra mucho antes del surgimiento de las grandes ciudades humanas, aproximadamente entre 450.000 y 300.000 años atrás, dependiendo del texto. Y no llegaron por curiosidad espiritual, sino por una razón concreta: la extracción de recursos, especialmente oro. Aquí aparece un punto clave que casi nunca se menciona en la historia oficial: los Anunnaki no crearon al ser humano por amor, sino por necesidad. La creación del ser humano como solución a un problema. Los textos sumerios narran algo inquietante. Los Anunnaki, especialmente una casta trabajadora conocida como los Igigi, se rebelaron. Estaban agotados de trabajar en las minas, de extraer recursos en condiciones extremas. Esta rebelión no es simbólica, está descrita como un conflicto real. ¿La solución? Crear una nueva especie que hiciera el trabajo por ellos. Aquí entra en escena una figura fundamental, Enki, el dios de la sabiduría, la ciencia y la creación. Junto con la diosa Ninursak, Enki participa en un proceso que hoy describiríamos como ingeniería genética. Los textos hablan de mezclar la esencia de un Anunnaki con un homínido terrestre. El resultado fue el Adamu. El primer humano funcional. No un dios. No un animal. Un trabajador inteligente. Esto cambia por completo la narrativa tradicional. El ser humano no aparece como una creación divina perfecta, sino como un experimento, diseñado con limitaciones claras. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando un experimento deja de ser útil o se vuelve problemático? La jerarquía interna y los conflictos entre los Anunnaki. Otro aspecto que se suele ignorar es que los Anunnaki no eran un grupo homogéneo. Había disputas internas, luchas de poder, decisiones contradictorias. Enlil, por ejemplo, tenía una visión muy distinta a la de Enki respecto a la humanidad. Enlil veía a los humanos como ruidosos, incontrolables y peligrosos. En varios textos se le atribuye la decisión de reducir drásticamente la población humana, lo que conecta directamente con relatos como el diluvio. Enki, en cambio, actúa como protector. Es el quien advierte a Ziusudra, Utnapishtim o Noé, según la cultura, para preservar a la humanidad. Esto no es coincidencia, es el mismo relato adaptado a distintas civilizaciones. Lo importante aquí es entender algo clave: los Anunnaki discutían, se equivocaban y tomaban decisiones drásticas. Eso no encaja con la idea de dioses omniscientes. Encaja más con una civilización avanzada de los registros. Y entonces ocurre algo extraño. A partir de cierto punto de la historia, los Anunnaki dejan de ser mencionados con claridad. No hay un relato definitivo de su partida. No hay una despedida oficial. Simplemente, desaparecen. Las referencias se vuelven simbólicas.
Los dioses se vuelven abstractos. La interacción directa cesa. ¿Por qué? Aquí existen varias hipótesis serias. Una de ellas es que los Anunnaki abandonaron la Tierra al completar su objetivo. Otra sugiere que perdieron interés en una humanidad que ya no necesitaban. Y una tercera, mucho más inquietante, plantea que algo salió mal. Tal vez el experimento humano no evolucionó como esperaban. Tal vez nos volvimos demasiado impredecibles. O tal vez los conflictos entre ellos hicieron insostenible su permanencia aquí. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su salida coincide con un cambio radical en la historia humana, el fin de la intervención directa y el inicio de la religión institucionalizada. De dioses físicos a dioses invisibles. Este punto es crucial. Mientras los Anunnaki estaban presentes, los dioses hablaban, caminaban, gobernaban y castigaban. Cuando desaparecen, los dioses se vuelven invisibles, omnipresentes y silenciosos. La autoridad pasa de seres visibles a sacerdotes. El conocimiento pasa de tablillas técnicas a dogmas. La historia pasa de registros concretos a interpretaciones. No es casualidad. Muchos investigadores sostienen que la figura de Dios en religiones posteriores es una reinterpretación de los Anunnaki, simplificada y adaptada para controlar sociedades crecientes. Ya no era necesario que los dioses estuvieran presentes físicamente. Bastaba con el miedo, la fe y la obediencia. Y así, poco a poco, los Anunnaki fueron borrados del relato oficial, etiquetados como mitos, leyendas o simples metáforas. ¿Y si nunca se fueron del todo? Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Algunos textos tardíos sugieren que ciertos Anunnaki prometieron regresar. Otros insinúan que dejaron vigilantes. Y hay quienes creen que su legado no es físico, sino genético y cultural. Tecnología sin explicación. Conocimiento astronómico imposible para la época. Saltos bruscos en la civilización. Todo eso sigue ahí. Tal vez los Anunnaki no desaparecieron. Tal vez solo dejaron de mostrarse. Conclusión, una historia que no ha terminado. Después de analizar los textos, las fechas, los eventos y las contradicciones, una cosa queda clara, la historia de los Anunnaki no es un simple mito. Es un relato incómodo, complejo y peligrosamente revelador. Si fueron reales, entonces nuestro origen no es divino, sino experimental. Si desaparecieron, no fue por casualidad. Y si su historia fue ocultada, es porque cambia demasiado lo que creemos saber sobre nosotros mismos. La pregunta final no es quiénes eran los Anunnaki. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará si algún día regresan y descubren lo que hicimos con su experimento? Si este video te hizo cuestionarte lo que siempre te contaron, suscríbete al canal, dale like, compártelo y activa la campana. Esta serie apenas está comenzando. En el próximo episodio de El experimento humano vamos a revelar el texto sumerio que no encaja con la historia. No lo busques al azar. Está en la playlist de la serie.